Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, es el que nos corresponde el día de hoy. Y nosotros habíamos dicho que estos capítulos, el Sermón del Monte, tanto claro en cuanto a lo que el Señor espera de nosotros o nos está diciendo cómo debemos vivir nuestra vida. Esta es la ética del cristiano, en otras palabras, esta es la forma en que el cristiano vive en esta sociedad. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Okay? Así que yo no sé cómo vivir en este mundo. Bueno, léete 5, 6 y 7 de Mateo y ahí vas a encontrar cómo debemos vivir en este mundo, ¿no? Y habíamos dicho también que si esto estaba muy fuerte, pues que faltaras. Así que los que faltaron ya sabemos por qué faltaron. Porque les estamos pisando las calles. Y si nos están viendo, bueno, ni modo. No lo vamos a gritar. Si lo sabe Dios, que lo sepan. ese verso todo el mundo se lo sabe. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Y esta es la prueba de fuego, mis hermanos, para el corazón del cristiano. Esta es la graduación, digamos, del corazón del creyente, ¿no? Porque acá se nos pide amar al enemigo. ¿Tú tienes enemigos? Qué bueno que no. Si tienes por ahí uno, el día de hoy el Señor te dice que lo tienes que amar. Jesucristo durante todos estos domingos, mis hermanos, nos ha venido tratando en las áreas internas para que reflejemos externamente que somos hijos de Dios. El Señor nos ha venido hablando de nuestras pasiones internas, de la lujuria, de la ira. Ha hablado de nuestros compromisos también, de la fidelidad en nuestras palabras. ¿Recuerdan eso? Pero ahora nos lleva a esta prueba que es un tanto más difícil. Este es el examen final. Esta es la evidencia de un corazón transformado, mis hermanos. Y es cómo tratamos a aquellos que nos han hecho daño. ¿Cómo tratamos nosotros a los que nos han hecho algún mal? Así que quizá el día de hoy el Señor te pida arreglar algunas cosas, seguramente te lo va a pedir. Porque nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es del que me la hace, me la paga. Pero acá el ciudadano del reino no reacciona al nivel de la ofensa, sino que va a actuar de acuerdo a la gracia divina. Ya estás ahí en el versículo 38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que te la hace, te la tiene que pagar, en otras palabras, ¿no? Te saca un ojo, tú le sacas otro. Te bota un diente, tú le botas un diente. No dos dientes, no todos los dientes. Un diente por diente. Un diente por diente. Eso es para los dentistas. El otro era para los oculistas, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesucristo dice, esto fue lo que se dijo antes, ¿no? ¿Y cuál era la intención de esa regla? La intención era detener tu deseo de venganza. Porque cuando a ti te botan un diente, mi hermano, tú no piensas en botar un diente. No piensas en botar más para que la próxima lo pienses. Ni te atrevas, porque a mí no hay quien me bote un diente. ¿Cómo te va a ir si lo haces? Y entonces la regla era, para que no excedas ese deseo de venganza, hay un límite. Ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, ahora la gracia de Jesucristo nos empuja a algo diferente. Mira lo que Él dice. Pero yo os digo, y esta es una afirmación de nuestro Señor. Esto era antes, pero yo te estoy diciendo esto es lo que tienes que hacer. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. O sea que cuando te dan en la mejilla derecha, dijo Jesús, pon la otra. Ya no es el diente por diente, ¿no? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, pues dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar el prestado, no se lo rehuses.
Hoy saliendo les voy a pedir prestado a algunos, esperando que Dios les haya hablado a sus corazones. ¿Qué es lo primero que Jesucristo nos muestra aquí en cuanto a la conducta del creyente en el reino? Nosotros somos hijos de Dios y vivimos de acuerdo a una conducta específica en el reino. Y lo primero que nos está mostrando Jesucristo es esas reacciones que tú y yo tenemos no deben existir en el reino de Dios. Porque nuestra primera reacción es: el que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es mi reacción, ¿no? Jesucristo dice: no, esa no debe ser tu reacción. Ya no te mueves de acuerdo a reacciones. Debes renunciar al derecho de vengarte, o al supuesto derecho. Es que esto es lo justo. Jesucristo dice: no, tienes que renunciar a ese derecho de venganza, ese derecho personal, ese derecho que nos hace creer que el resentimiento está bien. Alguien me hizo algo, me la tiene que pagar. Y entonces creemos que es lo justo y creemos que ese resentimiento es correcto, pero Jesucristo dice: no tienes que hacer eso. No resistas al que es malo. Al que te den una en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es interesante el ejemplo que Jesucristo pone, porque está hablando de un golpe en la mejilla derecha. Tú sabes que para que alguien, no sé si alguien quiere servir de ejemplo aquí para ver cómo funciona el asunto. Para que alguien me dé en la mejilla derecha a mí, no me va a dar así, me va a dar así. Y esto tiene un sentido en la cultura hebrea, ¿no? La mejilla derecha va a ser así. No es así. Porque un golpe así es un golpe de iguales. Somos iguales. Pero un golpe así es: tú eres inferior y yo soy superior. Entonces esa es la humillación a la que Jesucristo está llamando. Cuando alguien te humille, no trates de vengarte humillándole también. Cuando alguien te quiera poner en vergüenza o te ponga en vergüenza, no trates tú de ponerle en vergüenza también. Va más allá del golpe. Está hablando de nuestro orgullo. Porque mi orgullo me dice: tiene que pagarte. Y Jesucristo usa este tremendo ejemplo y nos está diciendo: no, el insulto personal, ese golpe en la mejilla derecha, no devuélvaselo, absorbe eso. Y Jesucristo no te pide, mi hermano, algo que Él no hubiera hecho. ¿Sabes que Jesucristo fue escupido y bofeteado? Entonces nos está diciendo: ve, esta es la forma de vivir en el reino. Esta es la manera de vivir. Y luego nos habla de un abuso legal. Alguien te lleva a la corte y te quiere quitar la túnica. Te quiere quitar, te demanda y te va a quitar algo. Y Jesucristo dice: bueno, cuando te quiten la túnica, dale también la capa. Ve más allá. Y uno ahí ya dice: espera, esto no puedo hacer. ¿Cómo puedo yo permitir que alguien haga eso conmigo? Pero Jesucristo no se detiene, porque no le estaban interrumpiendo en su predicación, y continúa diciendo: si alguien te quiere llevar una milla, ve con el 2. Tú recuerdas, el soldado romano, cuando llevaba una carga, él tenía toda la autoridad de decirle a alguien en el camino: hey, ayúdame con esto, y tienes que avanzar una milla. Y Jesucristo dice: cuando venga alguien así y te pida caminar una milla, tú ve 2 millas. El abuso de aquel que tiene autoridad. Cuando venga el abusivo con autoridad, con una posición política, y te pida hacer algo, tú ve más allá. Rompe ese ciclo de violencia y de abuso con un servicio voluntario. Y ya para acá decimos: no, espera, este asunto no es para humanos. Esto es para alguien que está muerto, que no siente, ¿no? Por eso tenemos que morir a nosotros mismos.
Para poder cumplir las demandas de nuestro Señor, debemos morir a nosotros mismos y que la vida de Cristo esté en nosotros. Esto tú y yo no lo podemos hacer con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestros deseos. No, necesitamos al Espíritu de Dios para poder hacer eso. Esta es nuestra dependencia de Dios. Nuestro corazón tiene que ser transformado por el Señor para poder vivir las exigencias de esta nueva vida que se nos ha dado, que es la vida en el reino de Dios. Así que la humillación no tenemos nosotros que humillar tampoco, en el abuso legal tampoco tenemos que ver cómo sacamos ventaja, en esta milla extra también nosotros, hablando de la opresión del poderoso, tenemos nosotros también que responder, pero de una forma voluntaria y con mayor servicio. Y al final decía, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este apego a lo material, Jesucristo dice también, que no llene tu corazón el amor a lo material. ¿No? Suelta el apego a las posesiones frente a aquellas personas que te lo están pidiendo. Entonces, nos pone un alto en la represalia. En el que me la hace, me la paga. Pues nosotros vivimos en esa cultura, ¿no? Nosotros vivimos en esta cultura de una venganza. Y a veces no somos abiertamente violentos o agresivos, ¿no? Pero si alguien nos ofende en la iglesia, mis hermanos, nosotros le aplicamos la ley del hielo, ya no le hablo, ¿no? Llego después para no saludarle y me voy antes para no despedirme, porque me cae mal. Jesucristo dice, no, eso no se va. ¿Han llegado ustedes antes? ¿Han llegado después? ¿Han ido antes para no hablarle a alguien? Sí. Híjole, oí un amén por ahí, no quiero ver. A veces hacemos eso, ¿no? Con nuestros cónyuges, con nuestro esposo, nuestra esposa, o el novio, la novia, ¿no? Nos hiere y respondemos con sarcasmo. ¿Ha pasado eso también? Sí. Sí, ¿verdad? Jesús dice, ya no se vale eso, porque estamos en un reino totalmente diferente. Si nuestro cónyuge nos hiere, nosotros respondemos muchas veces de esa manera, pero ya no lo podemos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas y a veces sentimos que tenemos el derecho nosotros y el otro tiene que pagar lo que hizo. Me dio un golpe emocional o físico, igual le debe tocar. Pero eso, mi hermano, no resuelve el problema, eso multiplica el dolor y la violencia. La violencia no se arregla con violencia. La palabra blanda, dice Proverbios, calma la ira. Es nuestra respuesta. Jesucristo nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Así que, mi hermano, mi hermana, tenemos un desafío nosotros aquí. Y el desafío es de que si la meta es amar al enemigo, yo primero debo ser capaz de vencer el propio orgullo para llegar al punto de amar al enemigo. Pero si esto interno no encuentra una restauración en el Señor, no va a ser posible que yo ame a mi enemigo, porque traigo este ardor interno, este orgullo, esto que me hace sentir superior o especial o mejor que los demás. Y quien se cree que a quien le hizo este no sabe con quién se metió. Ese tipo de vocabulario, de orgullo, eso es lo que Cristo está diciendo. Ese vocabulario no es del reino de Dios. Así que debemos renunciar a la venganza y vaciar nuestro corazón si es que tiene amargura, porque si no, no podremos continuar ni siquiera con la lectura que sigue, porque Jesucristo no se queda ahí detenido en este pasaje, porque pudiera ser que nosotros, que me den el golpe en la mejilla derecha y yo diga, ay, Cristo dice que tengo que poner la otra, y va pues, toma la otra, y me voy a la casa, pero me voy ardido, me voy enojado. Mal rayo no partas, te dice, no le hice nada, pero mi corazón va envenenado. Eso es lo que Cristo está diciendo. No solamente la acción
externa, sino el asunto interior. Porque entonces cuando el asunto interior se sana, podemos dar las acciones positivas de beneficio que el Señor nos está pidiendo. Mira lo que dice el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, puedes amar al que es igual a ti, pero al que no es igual a ti, tú tienes el derecho de no amarlo. Aborrecer, si la palabra aborrecer no es odiar, sino que es quererle menos, amarle menos. Cuando Jesucristo dice que tenemos que, el que no aborrezca padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no es digno del reino de los cielos, no está diciendo el que no odie, sino que ame menos. ¿Okay? Entonces, acá Jesucristo está diciendo eso. Esta era la regla anterior. Antes amas al que es como tú, y al que no es como tú tienes la oportunidad o el derecho o la libertad de no amarlo igual. Pero Jesucristo dice, pero yo os digo, y presenta él la ley. Esto es lo que yo te estoy diciendo, porque yo soy tu Señor, dice él, ¿no? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced el bien con los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amamos al que me ama, ¿cuál es el chiste? Dice Dios. ¿Por qué? Porque eso lo hace cualquiera. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces debemos marcar la diferencia entre el pecador y el que está en el reino de Dios. El pecador aquí era el gentil y el publicano. Pero Jesucristo dice, aquí ahora es un llamado a la acción. Si nosotros ya pudimos arreglar el asunto del orgullo en nuestro corazón, podemos dar el paso a amar al enemigo, porque ya no tenemos el resentimiento, ni el odio, ni esas cosas internas, y podemos avanzar nosotros con la gracia de Dios, con esta gracia proactiva. Nos llama entonces Jesús aquí a lo más difícil, mis hermanos, porque va en contra de lo que hemos aprendido. Si amas a los que te aman, ¿cuál es el chiste? Esto lo hace cualquiera sin necesidad del poder del Espíritu Santo. Amar al que me ama, yo lo puedo hacer, pero amar al que me odia, ahí necesito yo el poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, en este reino, esta es el estilo de vida, la forma de... Esto es como nos conducimos en este reino, ¿no? Por eso, mis hermanos, no debemos guardar nosotros ningún rencor. Nuestro amor condicional no necesita el poder de Dios, pero el amor incondicional, ese sí necesita el poder de Dios. Y usa esta idea del amor, o esta verdad del amor, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos pide que amemos al enemigo, mi hermano, mi hermana, no nos está pidiendo que sientas maripositas en el estómago por esa persona. No es este amor romántico o apasionado, sino lo que nos está pidiendo son acciones a través de las cuales nosotros mostremos que buscamos el beneficio de esa persona. El amor bíblico, mi hermano, es el que toma acción que beneficia a esa persona. En otras palabras, Jesucristo estaría diciendo, haz cosas beneficiosas que le ayuden a ese que te odia a ti. Eso es lo que está pidiendo a Jesucristo. Él dice, amad a vuestros enemigos. Y la palabra amad que usa él está apuntando al amor ágape. Es la decisión de buscar el bien de esa persona. Y no solamente eso,
sino que dijo, de aquel que está hablando mal de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bendícelo. ¿Tienes tú a alguien que está hablando mal de ti, mi hermano, mi hermana, a tus espaldas, pero tú de alguna forma te enteraste? Tú supiste de que alguien ahí echando chisme de ti. Jesucristo dice, bendícelo. ¿Y qué es bendecir? Habla bien de esa persona. Habla bien de esa persona. Esta es la vida en el reino de los cielos. Hablar bien del que habla mal de ti. Hay que usar nuestra lengua para dar vida. Y otra cosa también nos está diciendo que hagamos el bien nosotros, acciones prácticas. Y con aquellos que nos persiguen, que oremos. ¿Le está persiguiendo a alguien? Tenemos que orar. Hay que interceder ante el trono de Dios por esas personas que nos persiguen. Este es el corazón transformado por el amor poderoso de Dios. A eso, iglesia, estamos nosotros llamados. A no reaccionar, sino a actuar de una forma beneficiosa para aquel que nos ha hecho algún daño. La vida de iglesia es bien interesante, mis hermanos. Nuestro problema es que nosotros hemos reducido el evangelio o el cristianismo a hacer cosas buenas, o mejor dicho, a no hacer cosas malas. Yo creo que el cristianismo es no hacer lo malo. Jesucristo dice no, es no hacer lo bueno, lo malo y hacerlo bueno. No hacer lo malo es la mitad del camino nada más. Es avanzar todavía más. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la gracia hace unas semanas atrás? La ley dice una cosa, pues la gracia va por encima de lo que yo creo que es correcto y justo. Bueno, la gracia dice no, yo voy por encima de eso. La ley decía que tú y yo no teníamos derecho al perdón, pero la gracia dijo yo muero en tu lugar para que tú tengas perdón. La ley decía ustedes, nosotros vamos todos directo al infierno, pero la gracia se atravesó y nos dio la oportunidad de una vida eterna. Y entonces Jesucristo está diciendo, eso es lo que tú tienes que practicar acá en la tierra. La vida de Cristo en nosotros, en el mundo donde vivimos. Amar al enemigo, bendecir el que habla mal de nosotros, orar por el que nos persigue. Esas cosas se pueden hacer a través del poder del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta que Cristo nos está haciendo el día de hoy en esta sección, mis hermanos, es: en nuestra vida, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros extra que refleje a Cristo en nosotros? ¿Estamos amando solo al amigo o también estamos amando al enemigo? ¿Estamos perdonando la persecución o también estamos orando por el que nos está persiguiendo? ¿Estamos caminando nosotros esa milla extra o solamente estamos haciendo lo que se nos ha pedido hacer? Porque si hacemos lo que se nos pidió hacer, nos quedamos cortos, porque la gracia nos exige avanzar mucho más. Así que el amor bíblico, mi hermano, mi hermana, no es ese sentimiento romántico, sino que es esta decisión de la voluntad que está dispuesto a cruzar esas líneas de hostilidad y poder llegar a ese punto de amar al enemigo. Así que tenemos un desafío, mis hermanos. Un desafío para nuestra semana. No sé si tienes tú alguno de esos jefes insoportables en tu trabajo, uno de esos compañeros de trabajo que te hacen el día amargado, oscuro, nublado, que no haya las horas de ponchar para ir a tu casa, ya dejar de ver la cara de ese fulano. ¿Qué tal si empiezas a orar por esa persona? ¿Qué tal si empiezas a bendecir a esa persona? Ese es el reto. Es el reto de esta sección. Ya no hablar mal de ellos, sino hablar bien de ellos. Bendecirles. Desearles lo mejor. Cruza la línea, llévale un lonchecito.
Ahí ya está. Se entraró alguien algo. Ya difícil, ¿verdad? Pero esa es la acción que Cristo nos está pidiendo, mis hermanos. Esa es la acción que Cristo nos pide. Y vas a ver después por qué nos está pidiendo eso el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el amor intencional siempre va a cruzar esa línea y va a abundar en la gracia. Regresa al versículo 45 y al versículo 48. Vamos a leer esos dos, 45 y 48. Ya vimos la reacción, no hay que darle alimento a esa reacción. Ya nos dijo que es la acción, que es lo que tenemos que hacer. Mira acá el verso 45 y el 48. El 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en el 48 nos da este gancho al hígado y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes de qué está hablando ahí Jesucristo, mi hermano, mi hermana? De tu nueva identidad en este reino. ¿Sabes por qué te dijo antes y había dicho eso? Eso ya no lo hagas, porque esa era nuestra vieja identidad. Ahora tenemos una nueva identidad nosotros en Cristo. ¿Somos una criatura nueva o no somos una criatura nueva? Amén. Somos una criatura nueva. ¿Cómo es esta criatura nueva? Ama al enemigo. Ora por el que le persigue. Bendice por el que le maldice. No paga mal por mal, sino que paga bien por mal. Esa es la nueva creación. Entonces Jesucristo nos está diciendo aquí: esta es la razón por la cual tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que vivir de esta manera, porque esta es nuestra identidad, porque esto es lo que refleja el carácter de nuestro Padre Celestial, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y tú como hijo, mi hermano, tú llevas el ADN de Dios. Hablábamos de que llevábamos la sangre, nacimos de nuevo en el Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, algo debe salir en nosotros que refleje en nuestro Padre. Y Jesucristo está diciendo: estas son las acciones con las cuales el mundo reconocerá que ustedes son hijos de Dios. Esta es la forma de vida en esta sociedad. Así que nosotros no tenemos que parecer a Él en su forma de actuar. ¿Y cómo actúa Dios? Jesús nos usó la creación ahí. Dios hace que el sol salga sobre el malo y el bueno. Entonces la gracia, el amor y la misericordia de Dios toca no solamente al bueno, sino al malo también. ¿Y sabes quién es ese malo? Ese es el ateo, el que maldice a Dios. Pero Dios hace que salga su sol sobre él. Dios no le canceló el oxígeno al ateo. Dios no le cortó la producción al que cultivaba, pero que no creía en Dios. Dios hacía que la lluvia cayera sobre esos también, y que sus cosechas produjeran, y que tuvieran sustento en sus casas. Esa es la gracia común de Dios para con todos, no solamente con el cristiano. Pero a mí me va bien porque soy cristiano. No, esa es la gracia de Dios, porque al malo también le va bien. O sea, en lo último nos veremos las caras, diferente. Pero mientras estamos acá, vemos al impío prosperar, vemos al impío avanzar. ¿Por qué? Porque Dios hace salir su sol para el pastor y para el drogadicto. Amén. Hace que caiga la lluvia sobre el de la alabanza, como para el que está vendiendo droga ya mismo. La gracia de Dios cae sobre todos. Y entonces Jesucristo dice: por eso tú y yo tenemos que hacer estas acciones que beneficien al enemigo, porque mostramos el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Es que tú eres hijo de vuestro Padre que está en los cielos.
Y de ahí en el 48 dice, entonces sean perfectos. Y perfecto, mi hermano, la palabra griega es teleios, y eso no significa que no cometes error o que eres infalible. La palabra perfecto lo que quiere decir es de que seas maduro y completo. No que no cometes faltas, eres maduro. Te está llamando a la madurez, es alcanzar el propósito para el cual fuimos diseñados. Cuando dice que sean ustedes perfectos, es cumplan el propósito por el cual ustedes fueron elegidos por Dios para ser salvos y ser llamados hijos de Dios. Ese es el gran propósito que tú y yo tenemos que cumplir. El amor, mis hermanos, o un amor que es perfecto, es un amor que es completo, que no tiene excepciones, a este sí y a este no. El amor al que Dios nos está llamando es un amor que se parece al amor de Él. Por eso Jesucristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben? Nosotros muchas veces decimos, bueno, lo que pasa es que no se merece que le traten bien, por eso lo trato mal, ¿no? Y como que me doy ese cierto derecho. Y posiblemente ante la justicia natural puedas tener razón, pero recuerda que nosotros no merecíamos el sol y el Señor hizo salir el sol para nosotros. Nosotros no merecíamos la lluvia y el Señor hizo que cayera lluvia sobre nosotros. Nosotros no merecíamos la cruz, la que cantábamos hoy. Sin embargo, Cristo fue a la cruz para salvarnos. No merecíamos el perdón, pero Él se hizo pecador para darnos perdón. Entonces no podemos usar nosotros la excusa de que no se lo merece, porque la gracia es eso, un regalo no merecido. Y entonces aquí Cristo nos está llamando a vivir en gracia, a poder dar aquello a aquel que aunque no se lo merezca, yo se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Dice Cristo, lo que pasa es que tú eres hijo de Dios. Tú no eres como los demás, tú tienes un Padre celestial diferente que te ha sembrado un carácter diferente. Tú eres hijo de Dios. Y Cristo lo hizo por ti y lo hizo por mí, mi hermano. Jesucristo amó al enemigo porque éramos nosotros enemigos. Jesucristo no nos pide algo que no podamos hacer, el camino a la extra milla hasta el Calvario. Llegó hasta lo máximo. Jesucristo también le quitaron la túnica y llegó hasta la cruz. Jesucristo absorbió la ofensa de nuestros pecados y también oró por aquellos que le perseguían. ¿Recuerdas en la cruz que dijo perdónanos? Porque no saben lo que hacen. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que tratar a los demás de la misma forma que Dios nos trata a nosotros. Tú y yo tenemos que actuar con el mundo de la forma que Dios actuó con nosotros. Amén. Así que debemos romper entonces el ciclo de venganza y soltarnos ese tengo el derecho de ofenderme, no en el reino de Dios. Amén. Allá sí, pero en el reino de Dios no tienes derecho a ofenderte. Tienes la obligación de amar. En el mundo, mi hermano, tú y yo teníamos muchos derechos. En el reino de Dios tenemos responsabilidades. Maxwell, recuerdo que él hacía un triángulo. No sé si puedas imaginarte un triángulo acá, ¿no? Y otro triángulo al lado, pero está de cabeza, con el pico abajo y no tiene el pico arriba, ¿no? Y él decía, unos son los en responsabilidades y el otro son los que no tienen responsabilidades. Y él lo presentaba como en una compañía o en una iglesia o algo así. Esto va para nosotros como hijos de Dios. Y él decía, en el triángulo que tiene el pico delgado arriba, ¿no? Ahí es donde están los derechos y la parte de abajo es donde están las responsabilidades. Eso es para el hijo de Dios. El hijo de Dios tiene muchas responsabilidades, pero tiene pocos derechos.
Y en el que está inclinado, este es para el que está afuera. Ese tiene muchos derechos, pero tiene muy pocas responsabilidades. Cristo nos está mostrando a nosotros que hay derechos que nosotros creemos que tenemos que no deberíamos. Derecho a ofenderme, derecho a sentirme mal, derecho a vengarme, derecho a que me paguen como me hicieron, derecho a hacer lo que me hicieron, pero quizá un poquito más, derecho a sentirme enojado y airado con X o Y persona, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que piensa de mí. Jesucristo dice, no, en el reino de Dios es diferente la conducta. No tenemos, mis hermanos, nosotros esos derechos, porque nosotros somos hijos de Dios. Hay una alabanza que cantamos el día de hoy, danos un entendimiento de Jesús y de su cruz y de su gloria. Señor, ayúdame a poder entender la grandeza de ese sacrificio en la cruz, y entonces voy a ver cuán tremendo regalo Dios me da. Dame un entendimiento nuevo de Jesús. Ayúdame a entender a este Jesús que está fuera del orden natural y normal. Ayúdame a entenderlo para que yo me una en ese avanzar. Necesitamos nosotros reconocer estas verdades y aplicarlas en nuestra vida como hijos de Dios. Jesucristo fue claro en el 45 y en el 48. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sé si el Señor habló a tu vida el día de hoy, mi hermano, mi hermana, pero debemos romper nosotros ese ciclo de venganza. Debemos avanzar de una forma intencional para bendecir a aquellos que nos lastiman. Debemos cambiar el odio por oración, mis hermanos. Y debemos demostrarle al mundo cómo realmente es nuestro Padre Celestial. El mundo, mis hermanos, nos dice, trátalos como te trataron. Pero Cristo nos está diciendo, trátalos como Dios te trató a ti. Amén. Así que, mi hermano, si tienes a alguien encarcelado ahí en la prisión de tu resentimiento, el día de hoy el Señor te está pidiendo, abre esa cárcel y comienza a mostrar amor, ¿no? Quizá el Señor haya traído a alguien a tu mente, seguramente es para que des ya libertad y no salgas de este lugar, hermano, con un corazón con resentimiento, cargado de veneno. Mejor pídele al Espíritu Santo que llene tu corazón de tal manera que estas reacciones y conducta de Cristo podamos nosotros en gracia mostrarlas y reflejarlas a los que nos han hecho algún daño, porque nosotros somos hijos de Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias una vez más porque has sido misericordioso y has sido paciente con nosotros. Oh Señor, tu paciencia es la que todavía nos mantiene a nosotros en vida. Gracias porque tú recibiste la bofetada en la mejilla derecha y pusiste la otra. Gracias porque cuando te pidieron la túnica diste también la capa. Gracias porque cuando te perseguían, tú oraste por los que te perseguían y te ultrajaban. Porque todo eso te llevó a hacer el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Nuestra oración, Señor, es de que nos ayudes a nosotros a vivir esta vida nueva como tu palabra lo presenta. A mostrar amor a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos maldicen, a bendecir a aquellos que hablan mal de nosotros, a orar por los que nos persiguen, a hacer el bien, Señor, a aquellos que nos han hecho el mal. Ayúdanos, Señor, a caminar la segunda vía y a mostrar al mundo de que realmente somos hijos tuyos, de que somos hijos de Dios. Tuya, Padre, sea la gloria y tuya sea la honra, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y pueden ponerse en pie, mis hermanos, y le dejo al hermano Javier el micrófono. Espero que Dios haya hablado a tu vida, mi hermano, porque seguramente está hablando más claramente. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.